Cuando Bernardo Silva llegó por primera vez a Valdebebas, apareció vestido así. Parecía un profesor de instituto que acababa de salir de clase. Sus propios compañeros bromeaban con que vestía como un abuelo, que se iba a pescar. Y creo que esa imagen explica perfectamente por qué tanta gente se equivoca con él. Porque todo el mundo habla de su pie izquierdo, de sus pases, de su talento. Pero creo que nadie ha entendido por qué el Real Madrid acaba de hacer uno de los fichajes más inteligentes de los últimos años. Cuando escuchamos a Guardiola decir He is one of the best players I ever trained in my life, todos pensábamos que hablaba de su técnica, de su juego, pero en realidad estaba hablando de su cabeza. Mientras la mayoría nos fijamos en lo que Bernardo hace con el balón, las personas que mejor entienden este deporte se fijan en todo lo que hace cuando no lo tiene. Thierry Henry llegó a llamarlo el jugador definitivo. Decía que podíamos mirar todos los números y estadísticas que quisiéramos, pero que su verdadero valor estaba en cómo competía. De hecho, explicaba que los equipos de Guardiola, todo el mundo se queda con la posesión, los pases y la estética, cuando lo que realmente sostenía el equipo era otra cosa, la capacidad de correr sin balón. Y sobre Bernardo dejó una frase espectacular: es un crack mundial que corre como si fuera un canterano, intentando ganarse el sitio. Una de las grandes leyendas de este deporte no estaba destacando su calidad, destacaba su hambre, y cuanto más investigaba a Bernardo Silva, más entendía por qué. Porque esa forma de competir no apareció en el Manchester City, nació mucho antes. Bernardo era el gran talento de la cantera del Benfica, pero todos decían que era muy bajito y que parecía débil. Muchos jugadores habrían esperado otra oportunidad en su club, pero Bernardo Silva hizo exactamente lo contrario. Se marchó al Mónaco con apenas 20 años para demostrar que cuando no puedes imponerte por físico, tienes que hacerlo siendo más inteligente que todos los demás. Allí empezó a construir al futbolista que años después enamoraría a Pep Guardiola, y es que cuando este lo fichó, ocurrió algo muy curioso. Nunca intentó convertirlo en una estrella, intentó convertirlo en una solución. Bernardo empezó jugando de extremo, después apareció como interior, más tarde como mediocentro. Incluso llegó a jugar de falso 9 y de lateral izquierdo en partidos decisivos. Muy pocos futbolistas aceptarían cambiar constantemente de posición, pero Bernardo nunca protestó, porque entendía que lo importante no era dónde jugaba él, lo importante era qué necesitaba el equipo. Guardiola llegó a decir que era uno de los mejores jugadores que había entrenado jamás y que entendía el fútbol como muy pocos. Y las imágenes demuestran por qué. Mientras otros futbolistas esperan el balón, Bernardo ya está pensando en la siguiente jugada. Mientras un extremo pierde la pelota y se queda mirando, él ya ha recorrido 20 metros para cerrar una línea de pase. Mientras un mediapunta busca esa última asistencia, Bernardo muchas veces decide frenar el ataque, atraer a dos rivales y liberar un espacio que ni siquiera aparecerá en los resúmenes. Ese es el tipo de acciones que no va a generar millones de visualizaciones en TikTok, pero sí que te hacen ganar campeonatos. De hecho, cuando miras los datos entiendes que Henry no exageraba. Bernardo corre entre 12 y 13 kilómetros por partido. Cada 3 días, año tras año, aparece entre los futbolistas que más terreno recorre de Europa, y no corre por correr. Presiona tapando, hace coberturas a los laterales, recupera balones en campo contrario, obliga al rival a jugar donde él quiere. Es un trabajo que casi nadie ve, pero que sostiene todo el sistema de un equipo, y por eso sus propios compañeros lo valoran. Hablan antes de su esfuerzo que de su talento. Walker decía que lo más increíble era verle hacer una cobertura de 60 metros en el minuto 90 como si el partido acabara de empezar. Para que veáis qué tipo de jugador es, puso el nombre de John por John Stones a su perro. Esto demuestra lo que es como persona, una tontería aparentemente sin importancia que refleja algo mucho más profundo. Bernardo nunca ha necesitado ser el protagonista, siempre ha preferido formar parte del grupo, y quizá esa sea la mayor diferencia entre una estrella y un campeón. La estrella necesita que el partido gire alrededor de ella. El campeón hace todo lo posible para que el equipo funcione mejor, aunque nadie se dé cuenta de su trabajo. Por eso Henry lo llamó el jugador definitivo, por eso Guardiola nunca quiso desprenderse de él, y
Y por eso el Real Madrid no acaba de fichar simplemente a uno de los futbolistas con más calidad de Europa. Acaba de fichar una mentalidad, una forma de competir, una de esas incorporaciones que probablemente nunca lideren las portadas por sus goles, pero que terminan apareciendo en todas las fotos, levantando trofeos. Porque el fútbol sí siempre recordará a los que marcan el último gol, pero los grandes equipos se construyen gracias a futbolistas como Bernardo Silva, que son los que hacen posible que todos los demás puedan brillar.